La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio, el mensaje de esperanza, y hoy vamos a estudiar la paciencia. Vamos a mirar que la paciencia es un fruto del Espíritu. Yo voy a comenzar con Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, déjenme compartirles cómo Dios está tratando en mi vida en relación a la paciencia, en relación al dominio propio. De hecho lo está haciendo con ustedes también. Y esto lo hago siempre, hermanos. Yo siempre le estoy haciendo preguntas y el Señor me va enseñando poco a poco y yo lo voy compartiendo con ustedes. Entonces, las cosas que pasan en mi vida, algunas cosas las comparto, otras no. Entonces, ¿pero por qué las comparto? Para que ustedes aprendan, ¿verdad? Hay ejemplos, está el ejemplo de Jesús, está el testimonio de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Entonces nosotros podemos aprender de esas experiencias. Es muy típico que la iglesia tienda a pensar más de los predicadores. Aún Pablo lo menciona, ¿verdad? Pablo dice: no piensen de mí como que yo soy Juan Camané, como que yo me las sé todas. No, todos debemos de morir, debemos de llevar la cruz de Cristo. O sea, debemos de entender que somos unos burros. Somos como unas bestias que no entendemos. Entonces, en la medida que nosotros, vamos a decir, siendo una bestia, siendo un buey, si nosotros nos dejamos poner el yugo de Cristo, en este caso Cristo es ya vamos a decir simbólicamente un buey, para arar la tierra, dependiendo del trabajo, Él que tiene la experiencia, que todo lo hace bien, cuando nos ponemos el yugo de Él, pues Él nos va a ir guiando. A mí el Señor, tratando conmigo, van varias veces que me habla a través del Salmo 32. Entonces yo de repente voy entendiendo poco a poco, en realidad, en relación al Salmo 32, por ejemplo, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Acuérdense, mi pueblo sufre, mi pueblo perece porque no tienen entendimiento, no tienen conocimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces yo le digo: Señor, pues yo entiendo lo que me dice aquí, pero le digo, pero me lo puede explicar un poquito mejor, porque soy un burro y no lo entiendo al 100%. Entiendo que debo de ser como usted, debo de creer el evangelio, debo de caminar con usted, no debo de ser como una bestia, que de hecho la marca de la bestia es la incredulidad. Entonces, entendiendo que el evangelio simplemente nos es contado por creer el evangelio, nos es contado por justicia, así como le fue contado por justicia a Abraham, simplemente por haberle creído a Dios. O sea, yo le creo, pero me dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino. Y de hecho, cuando yo tuve el encuentro con Jesús, Él fijó sus ojos en mí. Entonces yo le digo: enséñemelo un poquito mejor. Entonces fíjense, no solamente me lo ha enseñado, me lo ha mostrado con la palabra de Dios, sino me lo está mostrando
en mi vida. Ok, dentro de lo que les voy a compartir, tiene que ver obviamente con el fruto. Es con el fruto. Entonces, fíjense, yo siempre hablo de esto. Por ejemplo, tengo una situación. Yo cuido de una persona. Entonces, eventualmente, yo empecé a tener, vamos a decir, retos, vamos a decir, con mi hijo, porque mi hijo se le estaba haciendo la carga muy pesada. Entonces, yo empecé a pedir ayuda a mi familia. Obviamente, yo siempre estoy hablando con el Señor. Señor, pues yo sé, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, yo sé que usted siempre me va a ayudar. Lo tengo claro. Entonces yo empecé a hablar con mi familia para que me ayudaran, vamos a decir, con esa, por decir, carga, porque es una carga. Entonces se van dando las cosas. Entonces anda uno, le digo, Señor. Entonces hay cosas, hermanos, que están bien claritas. Por ejemplo, Pablo dice, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Entonces, cuando dice claramente es porque hay cosas que son bien claras. Pero hay otras cosas que no las entiende uno en su momento, no están muy claras, no las entiende uno muy bien. Hay cosas que entiende uno en el momento y hay cosas que entiende uno una vez que suceden. Entonces yo buscando, platicando con el Señor, Señor, pues ¿qué es? ¿Qué es lo que debo de hacer? De repente empieza uno, obviamente vienen los pensamientos, ¿verdad? Vienen los pensamientos de Dios, vienen los pensamientos del enemigo y uno trata de tener la sabiduría, el conocimiento para hacer lo correcto. Entonces comienzo yo a platicar, por ejemplo, con mi familia. Entonces el resultado es de que hubo de alguna forma muchas disensiones, diferencias, inclusive vamos a decir, no peleas, pero sí de alguna forma disgustos. Entonces, que obviamente eso no es de Dios. Dios quiere que estemos en paz. Entonces, eventualmente, vamos a decir, la palabra de Dios dice que va a haber muchas personas que se dicen cristianas que en realidad no quieren dar fruto, no quieren. Porque se trata de querer, no de poder, sino de querer. Yo quiero dar fruto. Entonces, ahí es en donde está la pelea. Nosotros vamos a ser perseguidos todo el tiempo, hermanos, siempre. ¿Para qué? Para que demos fruto. De otra forma, entonces no podríamos ser luz en la oscuridad, no podríamos ser la sal de la tierra o la luz del mundo. Pero como algunas cosas a veces no están claras, a veces uno cae en la trampa del enemigo y termina uno haciendo no lo bueno, sino lo malo. Entonces, por ejemplo, íbamos a mandar a esta persona para México y una persona se iba a encargar y no, pues que siempre no, y luego otra persona y no, pues que déjame pensarlo y que siempre pues mejor no, y hasta una tercera persona, la tercera persona dice yo me encargo de esto, y al último sale con una, vamos a decir, con algo. Ahora, esta persona tiene historia de que nunca fue una persona, vamos a ver cuál es la palabra correcta, responsable. Entonces existe la posibilidad de que si no tiene un historial de que ha sido responsable esta persona, pues no le puedes dejar a cargo a una persona para que cuide de otra persona cuando nunca ha sido responsable. Pero como lee la palabra de Dios, como habla de Dios y como... Entonces uno, por ejemplo, yo trato de no juzgar. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar el comportamiento de una persona. No veo el fruto en otros aspectos, pero de repente yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué pasa? El mismo Espíritu me dice, dile a esta persona, ok,
Si el Señor lo dice, pues ni modo que el Señor se equivoque. Y resulta que pasan 2, 3 días y ya me dicen, no, ¿sabes qué? Me tienes que hacer esto, porque si no, no, ahí está, yo no me voy a encargar. Le digo, tú no comienzas y ya estás renegando, ya estás cuiteando, ya estás... Me dice, pues sí, hazle como quieras. Y eso ya me estaba pidiendo una cosa que yo no podía hacer. Le digo, es que esa cosa yo no la puedo hacer. No, pues la tienes que hacer tú. Le dije, no, pues yo no la voy a hacer. No, pues ahí arréglate, entonces ahí arréglatelas. Entonces yo digo, ok, entonces ya le pregunto yo al Señor. De repente yo a veces comparto estas cosas con otras personas. Y básicamente, entonces Dios se equivocó. O sea, nadie es profeta en su tierra. Entonces, por ejemplo, dentro de las personas que vienen a mi casa, dicen, en realidad Dios no habla a través de sueños. En realidad, eso que tú dices no es cierto. Eso no creen. Entonces digo, bueno, Señor, yo no puedo andar peleando con estas personas con lo que usted me muestra. ¿Qué debo de hacer? O sea, lo que dice Pablo, o sea, tajar y ¿sabes qué? Pues ya no vengas a mi casa. O sea, ¿para qué vamos a estar discutiendo? O sea, si Dios no habla conmigo, entonces, ¿por qué discutes conmigo? O sea, simplemente soy un falso profeta y pues ¿para qué vas a la casa de un falso profeta? No vengas. Entonces estoy yo así, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Doy de tajada, ¿sabes qué? Ya no vengas a mi casa, o sea, trátame como una persona. Si para ti soy una persona, soy un falso profeta, pues trátame como un falso profeta. ¿Por qué vienes a mi casa? Por otro lado, o sea, ¿por qué yo tengo que ¿por qué no puedo tener paz ni siquiera en mi propia casa? Entonces yo pero como que de repente no se siente bien. Entonces yo le digo, Señor, pues usted dígame. ¿Verdad? Al último, yo digo, bueno, el Señor me vuelve a dar el Salmo 32. Y yo digo, ok, me estoy comportando como un burro. Ok, Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces el Señor me lleva una vez más a Romanos 5, y es lo que vamos a estudiar, que tiene que ver con Mateo 24, que tiene que ver con el fruto, que siempre he hablado de esto. O sea, tengan en cuenta esto, hermano. Siempre vamos a ser perseguidos y las primeras personas que van a pelear con nosotros es nuestra propia familia. Tengan en cuenta eso. Siempre nos van a perseguir. Y no es la familia, es Satanás. Es Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús. O sea, que no nos venga de sorpresa. Entonces yo les decía, por ejemplo, yo siempre he guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, cuando le dice Jesús a una persona, cuida de ven, sígueme. Y le dice, Señor, déjame enterrar a mi padre. O sea, déjame cuidar de mi padre. Ya una vez que se muera, entonces yo te sigo. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Entonces yo ya seguí al Señor, ya tengo más de una década siguiendo al Señor. Entonces de repente el Señor un día me dijo, cuida de esta persona. Digo, ok, está bien, eso yo lo he estado haciendo. Pero entendiendo también de que si de repente yo tengo una situación que por hacer esto de repente estoy descuidando la palabra de Dios, yo sé que la palabra de Dios es más importante que cuidar de una persona. Ahora van a la par porque también es un fruto de cuidar a alguien. Entonces ahí es donde está Señor, ¿verdad? ¿Qué hago? Y a veces no es claro, a veces uno toma decisiones, algunas veces sin consultar con el Señor. Esa es la batalla, hermanos, esa es la batalla. Entonces, me puse una vez más a estudiar Romanos 5 del 1 al 5. Entonces, pero fíjense, vamos primero a leer Mateo 24, que tiene que ver con el amor. O sea, yo siempre les digo,
Nosotros ya comimos la cena pascual, ya salimos de Egipto, ya no pertenecemos a Egipto, ahora vamos hacia la tierra prometida. La tierra prometida es subir al monte de Jehová, o sea que Jesús sea nuestro maestro. Jesús es nuestra leche, nuestra miel, la tierra prometida en este mundo. Y la tierra prometida en este mundo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces que tenemos que dar ese fruto. En este caso me estoy enfocando en la paciencia. ¿Ok? La paciencia. Entonces fíjense bien, Mateo 24. Yo ya les compartí esto muchas veces. Mateo 24 habla de doctrina. Es un acontecimiento que le pasó a los judíos. Es una profecía, pero también es doctrina. ¿Ok? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Eso está hablando del fin y de la venida de Cristo. Yo siempre les he dicho que nosotros debemos de esperar a Cristo en nuestros corazones. ¿Ok? Y precisamente ese es el fruto del Espíritu. Tengan en cuenta eso. Jesús viene, pero tenemos que estar despiertos. Estar despierto es estar esperando a Cristo en nuestros corazones. Ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Aparte, o sea, para ser bien específico, ¿ok? Acuérdense, a Jesús lo esperamos en nuestros corazones. Entonces, aquí está el error. Cuando nosotros escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Comimos la cena pascual, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo, hermano, que es la tierra prometida. O sea, los ángeles de Dios nos van a conducir a Cristo. Ya somos salvos, ya salimos de Egipto. Ahora tenemos que morir a los deseos de nosotros. Entonces, fíjense. Por ejemplo, yo tengo esta situación, ¿verdad? No, pues vamos a hacer esto. Esta persona, pues tú la vas a cuidar. Yo te voy a estar a cargo de mandarte del dinero para que tú cuides de la persona y ya, o sea, salió la irresponsabilidad, ya. De hecho, yo le pedí al Señor, Señor, usted dice que es la persona, pues bueno, está bien, pero ha sido una persona siempre muy irresponsable, pero yo no quiero juzgar. Si usted lo dice, pues que así sea. Entonces yo digo: Señor, yo sé que usted lo puede hacer todo, pero me venían pensamientos. Si la persona se hace responsable una vez que se la lleve, pues eso me va a traer a mí más situaciones. O sea, yo no quiero ir a otro país para ir y cuidar de la persona porque voy a descuidar el ministerio. Entonces digo: pero hágase como usted quiera, Señor, como usted lo dice, porque su camino no son mis caminos. Su mente, pues es obvio, todo es perfecto. Y resulta que sale la irresponsabilidad. ¿Verdad? No, pues ahí arréglatelas y ya. Todavía no pasa y ya está actuando con irresponsabilidad. Entonces al último, básicamente, concluyo que es mejor tratar con mi hijo que con otras personas. O sea, yo digo, en todo caso, el problema del cuidado de esta persona, todo comenzó con mi hijo. O sea, que no ha tenido la paz, porque obviamente pues no todos tenemos el grado de fe. O sea, no podemos esperar el fruto de una persona que es un niño, pero de alguna forma pues Dios ya está tratando con él. Entonces yo digo, bueno, si se le iba a pagar a una persona para cuidar a esta persona, yo digo, pues mi hijo de repente él está creciendo su fe, pero de alguna forma pues anda en el mundial, o sea, anda en el mundo. ¿Por qué? Porque todo está enfocado en sus sueños. Y yo le digo, hijo, yo sé que tú no vas a seguir al Señor eventualmente hasta que el Señor, o sea, eso que yo les comparto a ustedes también lo hago con mi hijo. El Señor te va a llamar
cuando ya tengas el agua hasta aquí, cuando ya andes ahí, ¡ay, Señor! Acuérdate siempre de eso. Obviamente mi hijo ha tenido una buena vida, muy buena vida. El Señor ha cuidado de nosotros. Él lo sabe. Entonces yo le digo, no vas a llegar al Señor sin que antes te venga, acuérdate, te va a venir tu gran tribulación. Entonces no te esperes hasta la séptima plaga, o sea, tú síguelo en el momento, o sea, ¿para qué? ¿Para qué te esperas hasta la séptima plaga? De preferencia en la primera, Señor, pues yo te sigo, ¿verdad? Y Él va a cuidar de ti. Entonces al último yo le digo, ¿sabes qué? Pues yo le iba a pagar a esta persona, se le iba a pagar porque de hecho tiene beneficios y mejor vamos a seguir cuidando de esta persona y tú te quedas con el dinero. No todo. O sea, ¿qué te parece si te voy a dar tanto cada semana? ¿De veras? Sí. Entonces digo, entonces ya no te, pues si de repente ya no lo haces por amor a Dios, ya de repente ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues en realidad me puede costar tanto dinero, o sea, con lo que te puedes comprar ropa, lo que tú quieras, que son cosas del mundo, pero yo digo, bueno, yo entiendo que mi hijo no va a seguir al Señor hasta que eventualmente entienda que esta vida no le va a dar la felicidad. Eso se lo va a mostrar el Señor, no yo. Él ya lo sabe, pero todos queremos experimentar y, o sea, no hay de otra, hermanos, no hay de otra. Entonces ya le digo, pues vamos a hacerlo así. Y al último está saliendo por evidencia el fruto de todas estas personas alrededor mío, que es un mal fruto. O sea, sale en evidencia el corazón de cada persona. Porque fíjense, hermanos, la gente es buena para dar consejos. Todos somos buenos para hacer, pero a la hora de hacer eso que nosotros aconsejamos, ¿qué era lo que decía Jesús a los fariseos? ¡Oh, ustedes les ponen una carga a estas personas! Dice, pero ustedes ni siquiera levantan un dedo para hacerlas. Por contarles algo, y aquí no se trata de chismear, se trata de compartir para aprender. Tampoco se trata de hablar mal de las personas. No es el caso, no es la razón por lo que lo estoy haciendo. Es para aprender. Por ejemplo, yo cuido de esta persona, la llevo al doctor, tiene una infección. Me dice el doctor, no, pues llega que le hagan un análisis, ok. Que lleve a la persona para que le hagan otro análisis, ok. Entonces, no, que llévala. No, le digo, oiga, espéreme, pues no hay tanto. Ya le hicieron el análisis, sí, pero ya pasaron 6 meses. Vamos a esperarnos un año, hombre. Ahora, yo entiendo que los doctores pues, lo que quieren es mirar pacientes para ganar plata, eso lo sé. Le digo, vamos a esperarnos un año. Entonces, de repente trae una infección. La llevo con el doctor. Bueno, ahí fue donde me di cuenta, tiene una infección. Le hace daño tomar jugo, le hace daño, ¿qué está tomando? Coca. Ok, ya no le den coca. La vuelvo a llevar a los pocos días con el doctor. Doctor, pues fíjese que está enferma y a ver, ya no le den coca porque le hace daño, trae una infección en el riñón, dele agua. Ok, entonces yo le digo a mi familia, no le den coca, yo le doy agua. Entonces vienen y ¿qué es lo primero que hacen? No traen una coca, parece que traen hasta rejas de coca. Bueno, no es así, estoy exagerando, pero coca tras coca tras coca. Entonces un día sí reventé, le digo, no, pues ustedes no ayudan, o sea, de repente yo cuido a la persona, está enferma, y al último dice, pues bueno, es que, y un día de esos hubo una discusión, porque no permití que le dieran dulce, y se enojaron, y dice, bueno, no, pues ya me voy, le digo, pues pela gallo. O sea, mi casa la vas a respetar. Y yo, no, que yo también ya me voy, pues órale. A volar, o sea, si quieren ir, está bien, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a venir a mi casa a hacer lo que se les pegue la gana?
Entonces ahí yo de repente le cuestiono al Señor, le digo, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo mal? Voy con el doctor me dice que no le dé coca, yo no le dé coca. ¿Y qué hacen ellos? Como no le llaman, no vienen cuando tienen tiempo, no porque... O sea, es incómodo. Entonces vienen, así como el papá, que nunca está con la familia. ¿Y qué hace? Pues viene, le trae regalos a los niños y se vuelve a ir. O sea, al último le está dando regalos y básicamente el niño lo que quiere, papá, yo lo que quiero es que estés conmigo aquí, que estés conmigo un tiempo para ir a jugar, qué sé yo. No, ahí te compro esto, ahí te compro el otro, ahí te compro esto. Entonces ellos no dedican tiempo de calidad con la persona, con su madre, y pues le quieren traer pues lo que más le gusta, pero resulta que lo que más le gusta le hace daño. Entonces es un dilema. Entonces salió ahí algo que no debería de pasar, pero pasa. Se disgusta uno, entonces digo, aunque pues uno no puede estar enojado con las personas. Entonces sale, ¿verdad? No, pues ¿sabes qué? Pues yo conozco una persona que le puede hacer unos masajitos. Le digo, no, mira, si tú quieres hacer masajitos, ven y dáselos tú, ¿verdad? No, que habías de llevarla al doctor. No, si la quieres llevar al doctor, llévala tú, para que te regañe el doctor a ti, para que el doctor te diga a ti lo que me dice a mí. Entonces se enojan porque no la llevo. Digo, es que no está enferma. No está enferma, ¿para qué la voy a llevar? Entonces se enojan porque no la llevo. Entonces ya de repente el colmo es que vienen y me cuestionan su pensión, porque la cuido con su pensión. No, pues dame el dinero porque yo voy a hacer esto. Entonces pues yo digo, bueno, pues van a hacer algo. Al último es quitarle su pensión, déjame, yo la manejo, pero tú sigues cuidando de ella. Entonces yo digo, eso no es justo, o sea, está mal, señor, ¿qué está pasando? Al último salió eso, ¿verdad? No, pues que ahí arréglatelas. Digo, bueno. Entonces ya sale todo eso, entonces al último yo digo, bueno, en realidad son bien irresponsables, pero si yo verdaderamente tengo temor de Dios, al último, no, yo voy a seguir cuidando de esta persona. Y básicamente le digo a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Pues ahora vamos a decir, te voy a dar un incentivo para que seas más paciente. A lo mejor no lo vas a hacer por amor, yo te voy a seguir diciendo que lo hagas por amor, pero mira, ahí te va un incentivo. Y pues le pareció muy bien. Entonces, ahorita estoy en esta situación, en donde una persona pues ya se mira allá porque iba a vivir en su casa. En el caso de esta persona, la dueña de la casa, él está pagando renta allá porque va y viene. Va a estar en la casa de esta persona, va a recibir la pensión de la persona, va a recibir la pensión de él, y ya la perdió. ¿Por qué? Porque se aceleró, o sea, me pide cosas que yo no puedo hacer. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo no puedo andar jugando con esas cosas. Entonces ya ahorita mi dilema es, digo, no, pues yo me tengo que enfocar en mi trabajo, y ya Dios. ¿Y cuál es mi trabajo? Compartir su palabra, lo que estoy haciendo aquí, porque a veces ya ni eso me dejaban hacer. De repente voy a hacer un estudio, les digo, en la mañana estoy ocupado porque y vienen en la mañana y se ponen a gritar, hasta se ponen a caminar aquí y no me deja hacer mi video. ¿Por qué no me deja? Porque él cree que soy un falso profeta y viene y casi hagan de cuenta que casi me quita la cámara de aquí diciendo, no hagas eso, falso profeta, en mi casa. Entonces yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Lo corro? ¿Qué hago? O sea, no es una situación fácil de resolver, pero al último yo digo, bueno, yo se lo voy a dejar a usted. Yo me hago como María Magdalena, yo vengo, me refugio en usted y ya usted encárguese de resolver la situación. Entonces ya ahorita estoy en este proceso, le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Pues ya, por ejemplo, tu tarea
¿verdad? Porque el problema es ese, porque a veces la persona en la noche pues no nos deja dormir y él tiene a veces exámenes y tiene que estudiar. Digo, trata de hacer tus exámenes, también tu estudiar en la mañana, cuando sales de la escuela en la tarde, para que si un día por ahí, por ejemplo, duermes 2, 3 horas, pues ya estudiaste. Ahora, ¿por qué lo vas a hacer si ya no lo haces por amor, sino más bien por el dinerito que te voy a estar dando, ¿verdad? Entonces no te puedes, no te va a afectar económicamente si te enojas, ¿verdad? Porque ya no te lo voy a dar si te enojas. Entonces, oh, bueno, entonces ya ahora vas a ser más paciente. Ahora, Jesús dijo, usen el maldito dinero para entrar en el reino de Dios. Y el ejemplo es a la persona que lo corrieron porque no estaba haciendo bien su trabajo. Y digo, a ver, ¿cuánto le debes a mi amo? Tanto, a ver, ponle que le debes menos. O sea, se puede usar el dinero para hacer un bien. De hecho, yo hay personas que les he dicho, le digo, ¿sabes qué? Un día le digo a una persona, te voy a dar $500 si lees la Biblia. A otra persona le dije, si lees toda la Biblia, te voy a regalar mi carro. Y sí la leyó. Y le regalé mi carro. Y el Señor me dio otro. O sea, así de fácil. Entonces, se puede usar el dinero para esas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque una vez que las personas entran en la palabra de Dios, aunque lo hagan por dinero, el encontrarse con la palabra de Dios, eso es lo que tiene poder. Y al último se trata de eso, de que lean la palabra de Dios. Entonces, si al último la persona lo está haciendo por dinero, bueno, sabemos que no es lo ideal, no lo es. Pero por el momento, digo, pues de todos modos las personas no le entregan su vida al Señor. O sea, hay un proceso para entregarle la vida al Señor, hay un proceso. Y el tiempo es de Dios, no el de nosotros. Entonces, fíjense, eso es lo que está pasando ahorita. Ahorita les doy otro testimonio en relación al fruto de lo cuando hacemos lo que el Señor nos pide. ¿Cómo es que en realidad damos el fruto? Ok, fíjense bien. Respondiendo, ¿qué señales habrá de tu venida, Señor? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, no se dejen engañar. Aquí está hablando de doctrina, no se dejen engañar. Yo voy a venir, fíjense bien, hermanos. Tengan en cuenta esto. Está una persona en la cruz, a mano izquierda y otra a su derecha. El de la mano derecha dice, ni estando en la misma condenación, ¿te arrepientes de tu maldad? Nosotros merecemos el castigo por andar de tranzas. Él nada hizo. ¿Por qué sabía él eso? Pues muy probablemente anduvo con Jesús, pero andaba robando. Entonces, fíjense la sabiduría con la que habló esta persona. Señor, estaba en la cruz Jesús, hermanos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba en la cruz. O sea, él sabía de alguna forma que iba a resucitar, no sabía cómo, pero él sabía que Jesús iba a regresar. Y fíjense, hermanos, entiendan esto, yo lo digo una y otra vez. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo es la venida de Cristo? Cuando te mueras. Es la venida de Cristo. Cuando te mueras. Cuando te mueres. Entonces, pues esa persona se murió ese día. Ese día estuvo con él en el paraíso. Ahora, ¿cómo entramos en el paraíso, en el reino de Dios? Por haber creído. ¿Cuándo vino Jesús a su corazón? Ese mismo día.
ese mismo día. Ahora, lo que Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿a poco le mintió Jesús? Acuérdense que él está hablando de su venida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, fíjense, no se dejen engañar, dice Jesús, porque vendrán algunos cristianos diciendo que yo soy el Cristo. Pues es lo que todo predicador predica, que Jesús es el Mesías. Y van a engañar a muchos. Aquí habla de engaño. ¿Quiénes son los que te van a engañar? Tus mismos pastores. Y también dicen esto, y oirán de guerra y rumores de guerra. No se turben. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Los judíos. No se dejen engañar. ¿Quién eran los que los estaban engañando? Los fariseos, los escribas y sobre todo los fariseos, que andaban buscando, una vez que murió y resucitó Jesús y puso a sus discípulos para que fueran y predicaran el evangelio por todo el mundo. En esa generación se predicó la palabra de Dios en toda la tierra de Israel, desde Siria hasta el desierto, lo que es ahora Arabia Saudita, y desde el Mediterráneo hasta el Éufrates se predicó la palabra de Dios. Esa es la tierra de Israel, la que el Señor le dio. Ya una vez que se predicó, ¿qué pasó? Mientras estaba predicando, ¿qué pasó? Por ejemplo, venían los que mandaban los fariseos, iban y predicaban, el Señor ya viene y el Señor esto. Estaban haciendo esto. Entonces muchos cristianos fueron engañados, pero ¿qué hacían? Los metían a la cárcel o los llevaban a falsas doctrinas. Unos de ellos fueron los Gálatas, también fueron con los Corintios. Ahí están las cartas de Pablo, que andaban engañando. ¿Cómo los estaban engañando? Con la ley. ¿Cuántos pastores no predican todavía los 10 mandamientos, hermanos? Ya no estamos bajo la ley, ya Cristo rompió ese pacto. Estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley. Entonces, ¿quiénes son los que se están siendo engañados? Pues fíjense, ¿por qué se dejan engañar? ¿Por qué la gente es engañada? Porque no creen como Abraham. Jesús murió por ti. Es difícil entender eso. Jesús pagó el precio de la muerte. Tu muerte ya la pagó en la cruz. ¿Crees tú eso? Yo lo creo. Ya eres salvo. Ya eres salvo. Y ahorita lo vamos a leer una vez más. Ya eres salvo. Jesús fue el sacrificio para el perdón de pecados. Ya eres salvo. ¿Ahora qué? Ahora da fruto. ¿De qué crees? O sea, tienes que dar testimonio de que crees. Eso ya es el fruto. Porque acuérdate, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, fíjense, vendrán muchos. Anduvieron engañando a mucha gente, engañaron a los Gálatas, engañaron a los... Está la doctrina de los Nicolaitas, que era precisamente andar predicando los 10 mandamientos y toda la ley. ¿Cuánta gente no predica todavía que tiene que dar diezmos? Literalmente. Ya no estamos bajo la ley. Los diezmos son de la ley. Los diezmos son... La ley es espiritual, hermanos. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo se le roba a Dios cuando predica los 10 mandamientos para salvación? Ahí le estás robando a Dios. Porque si la salvación fuera por cumplir los 10 mandamientos, entonces en vano murió Jesús, dice Pablo, en Gálatas 2:21. En vano murió Jesús. Entonces, fíjense,
vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías y van a engañar a muchos. Eso ya pasó. Y oirán de guerra y rumores de guerra. Por ejemplo, decían, van a venir los romanos y nos van a matar aquí. Había rumores de guerra. No se turben, no os turbéis. ¿Qué era lo que Dios le decía? Si ustedes miran todo desde Génesis hasta los evangelios, ¿qué era lo que siempre le decía al Señor? Ustedes búsquenme a mí. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Yo soy su escudo. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Esto ya pasó en el pueblo de Israel. En la iglesia esto pasa una y otra vez, reino contra reino, nación contra nación. Jesús siempre está hablando espiritualmente, hermanos. Siempre habló espiritualmente, siempre. Lo podemos ver carnalmente en el testimonio de los judíos, de los israelitas, en la carne. Todo eso es simbólico de lo espiritual. Entonces, fíjense. Y habrá pestes. Hubo pestes en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles. Y habrá pestes y hambre, que era lo que estaba en Deuteronomio 28. Ya no estamos bajo la ley, pero fíjense bien, la ley se magnificó. Antes era guardar los mandamientos, ahora es seguir al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos dice. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando golpearon a Pablo y a Silas, hubo un terremoto. Hubo un terremoto porque Dios se indignó. El que se mete con uno de mis hijos se mete conmigo. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto. Y en ese terremoto se abrieron las celdas. Y los soldados que cuidaban a Pablo, o sea, los predicadores, se iban a matar. Y Pablo usó eso para predicarles el evangelio. Dijo, no se mate, tranquilo. Les predicó el evangelio y creyeron. Entonces eso pasó, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principios de dolores. Ahora, en nuestras vidas pasa esto, hermano. Antes de que nazca un niño, nosotros somos los niños. Fíjense, esto me lo dio el Señor esta mañana. Cuando un niño nace del vientre de la madre, el niño es perfecto. No estoy hablando carnalmente, estoy hablando espiritualmente. Pero fíjense bien, cuando hablo de perfección, obviamente hay niños que nacen con problemas congenitales, problemas de diferentes cosas, pero el niño es perfecto. Déjenme decirles por qué perfecto. En la medida que está la madre y en la medida que está ahí cuidando del bebé, es un niño perfecto. ¿Por qué? Porque depende totalmente. Su vida depende totalmente al 100% del cuidado de sus padres. ¿Quién es la madre en la iglesia? En la iglesia. Nosotros somos la madre, los predicadores, los que enseñamos, los que predicamos. Pablo lo dice. ¿Quiénes son los padres? El Padre es Jesús. El Padre es nuestro Padre Dios. En la carne somos perfectos, y si tenemos a nuestros padres, cuidan de nosotros. Por ejemplo, si andamos ahí, ya tenemos un mes y anda la mamá, mi hijo ya tiene hambre, déjale doy. Una madre descuidada, ¿qué va a hacer? Que se calle y darle el chupón. Hay madres descuidadas que no tienen cuidado de sus hijos. Así como en la iglesia hay pastores
que les importa un comino sus hijos espirituales, ahí arréglenselas. Se preocupan por ellos mismos. Así como hay madres, la naturaleza enseña eso. Hay madres que les importa un comino sus hijos. ¿Qué hace el padre? El padre siempre anda educando al niño. No, mire hijo, no haga eso, mire, haga esto, no haga esto. ¿A quién le teme más el niño en una familia? Al padre. Por alguna razón el niño siempre le teme más al padre. En una familia, vamos a decir, normal. Porque también hay madres que, híjole, son hijas de Satanás. O sea, ¡ay, viene mi mamá y viene Satanás! Cuidado. Hay mujeres así. Hay mujeres así. Pero usualmente los niños en una familia normal le tienen más miedo al papá que a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá siempre anda al cuidado de ahí. No, mira mi hijo, esto y lo otro. ¿Qué hace la mamá cuando se portó mal? Fíjate, Panchito, que aquí el niño Panchito se portó mal, hizo esto, dice el papá. Ah, sí, el niño ya está ahí. ¡Ay! Y a veces le daba sus cintarazos o sus varazos para que se porte bien. O sea, a veces con la pura mirada. La carne enseña eso, hermano. Al que tenemos que temer es a nuestro Padre Dios. Una persona que no le teme a Dios, le importa un comino la vida de otras personas. Entonces, fíjense. Por una falsa doctrina, muchos tropezarán. Dice, entonces los entregarán a tribulación y os matarán. Y os matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A mí hay gente que me aborrece por cosas que uno dice, o sea, ¿yo qué le hice? ¿Yo qué te hice para que me aborrezcas? ¿Cuál es la verdadera razón? O sea, fíjense, viene una persona, tiene una necesidad. La ayudo, yo personalmente la ayudo en su necesidad. Y en lugar de ser agradecida a esa persona, alega conmigo. Y hasta se ríe de. Entonces yo digo, oye, y yo te ayudé en tu necesidad, ¿no debías de por lo menos estar agradecido de que te ayudé? Pero al contrario, o sea, yo me acuerdo una vez que leí algo que escribió la Madre Teresa de Calcuta cuando yo era católico. Tú puedes hacer obras buenas, algo así, puedes hacer obras buenas, la gente no te lo va a agradecer, pero hazlo de todos modos, así se llama, de todos modos. De todos modos. Tú ayudas a la gente no te lo agradece, pero ayuda a la gente de todos modos. Entonces tú dices, oye, qué malagradecida esta persona. Aparte de que la estás ayudando. Ahora, la verdadera razón, hermanos, es Satanás. Y Satanás obra en las personas. ¿Y en cuáles personas? En las personas que no conocen a Dios. Se dicen cristianas, pero todavía no conocen a Dios. Juan lo explica muy bien. ¿Cómo dices tú que amas a Dios al que no has visto cuando aborreces a tu hermano? Peor, al que te ayuda. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Tú no conoces a Dios todavía. Estás en el proceso, pero todavía no lo conoces. No lo conoces, porque si lo conocieras, no harías esas cosas. Ahora, si lo haces inspirado por Satanás, pero el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué, Panchito? Eso, ve y discúlpate con Juanito, con Luisito. Y viene la persona y dice, ¿sabes qué, Luisito? Perdóname. Ah, eso ya es diferente. Eso ya es diferente. Pero una persona, porque eso es lo que dice Jesús, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y primero ponte de acuerdo con él. Entonces las personas que tienen temor de Dios lo hacen. ¿Sabes qué, Luisito? ¿Sabes qué, Panchito? Perdóname. Ah, no te preocupes, todo está bien.
Pero ¿quién hace eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Para no andar de presumidos de que, oh, no, yo siempre hago, no, no. Es el Espíritu de Dios en nosotros, guiándonos. Entonces, fíjense, os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es la verdadera razón, que es lo mismo que está en el libro del Apocalipsis. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Típico. El católico entrega al evangélico, el evangélico entrega al testigo de Jehová y al católico, el testigo de Jehová entrega al evangélico y al católico, y unos contra otros ahí. Cuando en realidad deberíamos de amarnos los unos a los otros. Y muchos y unos a otros se aborrecerán. Háganse esta pregunta, hermano. ¿Aborreces a alguien? Si tú aborreces a alguien y no te sientes mal, el Espíritu de Dios no está en ti. O ya estás helado, estás congelado, estás muerto y no lo sabes. Y no lo sabías, ya te lo estoy diciendo. Que por cierto, está en el mensaje de una de las 7 iglesias. Tú dices estar vivo, pero estás muerto. Es un mensaje a una iglesia. Tú piensas que estás vivo, tú dices estar vivo, pero estás muerto. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Cambia tu camino. Entonces, fíjense. Y muchos falsos profetas se levantarán, así como pasó en la primera generación. Acuérdense que el Señor, ¿cuántas personas salieron de la generación esa? 144,000. Está escrito en el Apocalipsis. ¿Cuántas personas el Señor llamó para que predicaran el Evangelio por todo el mundo? 144,000. Eso ya pasó en la primera generación. Esos fueron los diezmos, esos fueron las primicias. Eso ya pasó, es un acontecimiento que ya pasó. Eso que ya pasó con el pueblo judío, ahora es simbólico para la iglesia. Yo todavía no sé lo que quiere decir 144,000 para la iglesia. No lo entiendo, nunca se lo he preguntado al Señor porque para mí es irrelevante. Es irrelevante. Para mí ahorita, en este momento. El que va a ser salvo, va a ser salvo. Hay una tercera parte. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y saben por qué engañan a muchos? Porque no hay amor. Ahí donde se juntan los buitres, donde hay un cuerpo muerto. ¿Cuál es el cuerpo muerto? Fíjense bien. Por ejemplo, si tú no amas, si a ti te gusta, hasta en la psicología se puede entender. Por ejemplo, tendemos a criticar a lo que no somos. Por ejemplo, yo conocí una persona que siempre como que de alguna forma condenaba a la mujer samaritana porque tuvo 5 maridos. Entonces, como esta persona nada más tuvo uno, podía enaltecerse y decir, ay, qué mujer, 5 maridos, yácala. Es bien fácil. Es bien fácil enaltecerse en cosas que uno no hace. Es bien fácil presumir que yo no soy pedófilo, vamos a matar a todos los pedófilos, hay que cortarles el pene a todos los pedófilos. Es bien típico escuchar eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no es pedófilo. Es bien fácil condenar a un pedófilo. Es bien fácil condenar a un asesino. Pero no cualquiera condena a un borracho. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente toma. No cualquiera condena a uno que fuma. O sea, aunque hay gente que se andan condenando a todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que la condenan porque tiene tatuajes, porque lleva un anillo, porque ponen arbolitos de Navidad, porque tienen lucecitas. O sea, nomás andan viendo a ver qué. Cuando la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Ahora, de lo que yo les estoy hablando, hermanos, es de que cuando uno tiende a
Cuando el amor de Dios no está en nosotros, vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque el orgullo nos gana. Entonces, por ejemplo, imagínense, les voy a dar 3 ejemplos. Por ejemplo, yo como católico que era, yo iba a misa, me confesaba, comulgaba, había sido bautizado, había sido confirmado, conocía los 7 sacramentos. Mientras yo cumpliera eso, yo era una buena persona. Si no le deseo mal a nadie, si no le hago mal a nadie, voy bien. No es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos salvos por la fe. Ok. Ahora, si yo me vengo a la iglesia y me involucro y ando involucrado en las obras que se hacen en la iglesia, tengo que cuidarme del ego. ¿Por qué? Porque yo voy a misa, hago todo lo que dice el catecismo. Aparte voy que al grupo de María, estoy en el grupo de oración de los carismáticos, estoy en el grupo en la alabanza. De hecho, yo era parte del grupo de la alabanza. Entonces voy a tender por naturaleza a tener un puesto. La gente me va a mirar con mejores ojos en la iglesia. ¿Por qué? Porque me miran siempre participando. Pero ahí es donde más tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar que somos mejores que otros. Eso pasa en la iglesia católica. Ahora, ¿qué es lo típico? Esta es la iglesia verdadera, la que fundó Cristo en Pedro, el primer papa. Eso ya es orgullo, hermanos. Nada tiene que ver de que el primer papa, nada tiene que ver con que Pedro era el líder. No, el líder es Jesús, hermanos. El líder es Jesús. Pablo tenía más conocimiento, mucho más conocimiento que Pedro. Mucho más. Entonces, fíjense, eso ya es orgullo. Entonces, a una persona criticona le va a llamar a una iglesia donde se critica a todo el mundo. O sea, cae bien. O sea, hay una iglesia que está muerta, la invitan a ese lugar. El lugar está muerto, apesta. Pero como él trae ese apeste, de lo que apesta, dice, no hombre, papi, de aquí soy, estos son los míos. Y se pasan criticando a todo el mundo. Es el caso de los católicos extremistas. Es el caso de los adventistas extremistas. Es el caso de los evangélicos extremistas. Pero no quiere decir que toda la gente sea así, hermanos. Hay sacerdotes, yo los conocí, sacerdotes católicos que predicaron a Cristo y que Cristo era el centro de su vida. Uno de esos se llamó Emiliano Tardif. Era sacerdote, hacía misa y todo. Sí, hablaba de la Virgen María, pero su centro era Jesús. Católico, líder y de hecho del grupo carismático, un católico que dio buen testimonio, un adventista. Ahorita todavía vive, hay un pastor que se llama Alejandro Bullón, es un adventista. Fíjense, yo tengo el don de ciencia, el que le fue dado a Pablo. Pero Pablo conocía muy bien la ley, yo no. Pablo hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo. Pablo hablaba muchos idiomas, yo no. Entonces, no va a haber una persona que entienda mejor la palabra de Dios que un hebreo. Que conozca el hebreo, el arameo, pero sobre todo el hebreo y el griego. Porque el Antiguo Testamento está en hebreo, pero también el Nuevo está en griego. Y los dos se complementan. Entonces yo solamente sé inglés y español, entonces ya es traducción. Y aquí vamos a hablar un poquito de la traducción. Entonces, permítame, madre. Entonces fíjense, hermanos, fíjense. Precisamente
De lo que tenemos que cuidar es del orgullo. Es del orgullo. Entonces, donde está el cuerpo muerto, se juntan los buitres. Entonces, hay sacerdotes católicos que aman a Dios, que aman a Cristo, que no lo saben todo, no entienden la Biblia, pero Cristo es el centro de sus vidas y predican a Cristo. ¿Qué tiene de malo eso? Oh, no, pero ellos son idólatras. Bueno, tú ya no eres idólatra. Fíjense, cuando uno se admira de un idólatra, lo más probable es que, fíjense, ¿saben qué es la verdadera idolatría? Amar el mundo. Amar el mundo, esa es la verdadera idolatría, hermanos. O sea, rezarle a los santos no es lo mismo que amar el mundo. No es lo mismo. Entonces, no, pero es que rezarle a la Virgen María es pecado. Fíjense, vamos a hablar claro. María Virgen, María la Madre de Jesús, está viva. Ella vive. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Quién se le apareció a Jesús? Elías y Moisés. Jesús le habla a las personas que no creían en la resurrección. Y él les dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios. Y ese Dios no es Dios de muertos, es de vivos. Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo, Moisés está vivo, Elías está vivo, María está viva. María está viva. ¿Le podemos pedir a María para que pida por nosotros? No, pues esa es idolatría, hermano, eso es pecado. Bueno, ¿tú alguna vez le has pedido al pastor que ore por ti? ¿Cuál es la diferencia? María está viva, el pastor está vivo y tú le dices, ¿puede orar por mí, pastor? Y a veces piensan que las oraciones de los pastores son más. Algunas veces sí, pero no siempre. Algunas veces sí, pero no siempre. Porque no todos los pastores están ungidos. Hay muchos pastores que no conocen a Dios. Ahora, los dones se les da aún a los rebeldes. Entonces, la verdadera idolatría, hermanos, es amar el mundo. Si tú quieres un carro mejor y no estás contento con el que tienes, tú eres un idólatra. Si tú quieres ganar, si tú no estás contento con lo que ganas, tú eres un idólatra. Todos somos idólatras. Tenemos que pelear contra eso todos los días. Ay, Señor, este horno de microondas ya no sirve muy bien. Dame uno mejor, dame uno más grande, dame uno más potente, dame el mejor. Eso es idolatría. Ahora, querer tener cosas que tú necesitas no es malo. Y de hecho el Señor nos los da. Señor, pues yo ocupo un aire acondicionado, ¿cómo ves El Señor te lo da. Es algo básico. Pero ¿qué tal si el Señor quiere usar eso para que lleves el yugo de Jesús? El Señor lo va a permitir. Entonces, fíjense, precisamente porque hay falsos profetas que no aman a Dios, aman el mundo, son idólatras, quieren ellos ser el centro de la atracción, andan predicando un evangelio diferente y por hacer eso, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cuál maldad? Esta maldad. El amor de muchos se enfriará. Entonces, fíjense, se trata de mantenerse en el amor, porque aquí dice el amor de muchos se enfriará. Ya tenemos el amor de Dios en nosotros. Pues ahorita nos vamos a estudiarlo un poquito más específico. Mas el que persevere, ahí está la paciencia de los santos. Mas el que persevere hasta el fin, o sea, hasta que te mueras, este será salvo. Ahora, si tú permaneces, eres salvo, eres salvo, eres salvo, eres salvo, ya eres salvo.
No estás bajo la ira de Dios, ya eres salvo. Ya resucitaste juntamente con Cristo. Si se enfría el amor en ti, entonces en la carta a los Hebreos eres llamado 2 veces muerto. Antes estabas muerto, recibiste el testimonio de Cristo Jesús, resucitaste juntamente con Cristo Jesús, se enfrió el amor, o sea, no perseveraste, y ahora andas de presumido pensando que eres mejor que los católicos y mejor que todo mundo. Piensas que eres Juan Camaney, que eres el profeta elegido de Dios y ya caíste de la gracia. Ya el amor de ti en ti se enfrió. El Señor te dice, arrepiéntete, arrepiéntete Panchito, arrepiéntete Ramón. Y el Señor te da tiempo para que te arrepientas. No te arrepientes, viene Jesús a querer comer contigo y tú no estás listo, es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué vas a hacer? Cuando oras, ya tus oraciones no son escuchadas. Señor, ábreme, Señor. O sea, es cuando oras. Señor, ábreme, Señor, mira, te pido esto. No, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no perseveraste. Es tiempo de castigo. Porque yo ya fui. Y cuando fui, tú no estabas amando. No estabas amando. Tenías el enfoque en el mundo, no en mí. Me despreciaste. Ahora tienes que pasar por el fuego. Por eso Dios no escucha todas las oraciones, hermanos. Hay oraciones que no son escuchadas. O son escuchadas, pero no te conozco, dice Jesús. No te conozco. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. En el tiempo de los judíos se predicó a toda la tierra de Israel y luego llegó el fin, en el año 70. Bueno, eso va a pasar en la iglesia también, espiritualmente. Llega un tiempo en donde llegamos al fin. El fin para cada persona es el fin de su vida. ¿Ok? Tú debes de esperar a Cristo en tu corazón, pero fíjense bien, aquí está la clave. Este es el enfoque, ¿ok? Ese es el bosquejo así de entrada. Esto es el enfoque. Fíjense bien, que es lo que dice Pablo en Romanos 5, del 1 al 5. Fíjense cómo lo dice Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí habla de conocimiento. Es necesario tener conocimiento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento decía, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. ¿Y cuál era la falta de conocimiento? A Jeremías le dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Se olvidaron de mí. Ya no claman a mí. Andan de religiosos, pero en realidad aman el mundo. Andan de idólatras. En realidad ese es el problema, hermanos. Son 2. Andan buscando ser felices en el mundo. O sea, han hecho, ¿cómo se llaman los lugares estos donde está el agua? Cisternas de agua que no les va a dar paz, no les va a dar vida, no van a ser infelices, así. Se olvidaron de mí. Esos son los 2 males, hermanos, olvidarnos de Cristo. Tengo yo un problema, Señor, tengo una situación que tengo que hacer, acudir a Jesús. Señor, tengo una situación aquí. Señor, guíeme. Deme palabras, Señor. Deme palabra. Deme conocimiento, Señor, para salir de esta situación. ¿Qué es el enfoque? Permanecer en Jesús y amar a mi prójimo. ¿Okay? Yo no puedo estar enojado con a mí. Muchas personas en mi familia me han ofendido, me desprecian, me faltan al respeto, se burlan de que yo digo, bueno, algo de lo que ya ahorita estoy concluyendo es de que dice la palabra, no des lo santo a los perros.
porque yo a veces comparto cosas que el Señor me muestra, las quiero compartir con ellos, y ellos vienen, les doy las perlas y las pisotean. Entonces yo digo, no, yo soy el que estoy obrando mal. Porque si no creen en esas cosas, ¿por qué las comparto yo con ellas? Soy yo el que estoy haciendo mal, no ellos. Fíjense, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, acuérdense, nosotros necesitamos la mente de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjense bien, ya tenemos fe, creemos que Jesús murió por nosotros. Ok, ahora qué, Pedrito, fíjense bien. Ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Ya tienen fe, ahora hay que agregarle virtud. A la virtud, conocimiento de la palabra de Dios. Yo siempre les estoy compartiendo conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio o templanza. Esto es fruto del Espíritu, hermanos. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Piedad. ¿Qué es lo contrario de la piedad? Los fariseos. Se van a ir al infierno, desgraciados, por no. No lo dicen así, pero ahí no hay piedad. Debemos de bendecir a los que nos maldicen. Piedad. Piedad. A la piedad, afecto fraternal. No es, o sea, acuérdense, en el griego hay fileos y hay ágape. Son diferentes. Fileos es carnal. Ágape es espiritual. Es diferente. Al amor fraternal, amor de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto. Mira la hormiga perezoso, dice en el libro de los Proverbios. O sea, ¿cómo podemos aprender de las hormigas a hacer esto? Lo que está diciendo Pedro. Virtud, conocimiento de la palabra de Dios, dominio propio. Señor, yo no tengo dominio propio. Yo se los he dicho, Señor, yo no he tenido paciencia, no he tenido dominio propio, pero tú sí. Entonces yo me gozo en eso. Yo no, pero tú sí. Yo sé que tú me lo vas a dar. Y permanezco en él. Y yo busco a Jesús. Señor, yo no tengo paciencia, pero tú sí tienes. Entonces, en lugar de andar ahí de, no, tengo que tener paciencia, ya cuando menos pienso, ya reventé. Si soy de mecha corta, carnal, eres de mecha corta, luego te enojas. Pues sí, soy de mecha corta. Pero Jesús es de mecha larga. Entonces, Señor, soy de mecha corta, perdóneme. ¿No te enojes? Sí, Señor. Reconozco. Entonces yo sé. Entonces, ¿qué dice Jesús? Gózate, Luisito. Porque en realidad estás siendo perseguido porque me amas. Gózate. Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y me gozo. Gracias, Señor. Y me lo confirma, hermanos. Me lo confirma. Fíjense bien. Por un lado me dice, no seas como el caballo, Luisito, como el mulo sin entendimiento.
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo debo de ser como una oveja, como Jesús. Entonces fíjense, muchos dolores habrá para el impío. Entonces, si yo estoy obteniendo conocimiento y en ese conocimiento me reconozco pecador, ¿qué es lo que dice al principio? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Jesús murió por nosotros, bienaventurados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nosotros somos bienaventurados. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias, Jesús, porque moriste por mí. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a una persona? ¿Se acuerdan? Aquel que le dijo, en esta persona no hay engaño. ¿Me conoces? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y creyó. Dice, ¿crees por esto? Mayores cosas que estas verás. Bienaventurados los pobres de espíritu. Reconócete pecador. ¿Qué es lo contrario de lo pobre de espíritu? Yo estoy en la iglesia verdadera, somos los únicos. Y andas con altivez. Y andas con altivez. Soy el apóstol. No, cálmate. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Qué difícil es decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No es difícil, hermano. No es difícil. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Yo quería ser como tú, Señor. Yo quería ser Dios. Perdóname, Señor. Perdóname. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Soy pecador, Señor. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, mi Padre Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jesús no vino a condenarnos. El Padre no mandó condenar a nadie. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser. Hay un tiempo donde Jesús puede ser hallado. Si ya Jesús ya vino y se fue, estás frito. O sea, tienes que pasar por el infierno. Tienes que pasar por el dolor una vez más. ¿Por qué? Porque te enfriaste, dormiste, Panchito, te dormiste. No se duerman, hermanos. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, acuérdense que el mar es simbólico de muerte. En el mar hay muerte. No llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí. Gracias, Cristo Jesús. Tienes que tener intimidad con Cristo todos los días, hermano. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré en el camino que debes andar. El Señor ya lo ha hecho conmigo. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Ese es el fuego, hermanos. Ese es el fuego, ese es el infierno. Los dolores. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Fíjense bien, al que espera en Jehová. Ya lo dijo Pedro. Ahorita se los voy a poner en la escritura de Pablo. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Los justos. ¿Quiénes son los justos? No hay un solo justo. No hay uno solo, dice Pablo en Romanos 3. No hay ninguno. El único justo fue Jesús. Jesús, el único justo, murió por el pecado de los injustos. Ahora vamos a Romanos 5. Romanos 5, fíjense bien. En Romanos 5 dice,
Estos son los justos. Justificados pues por la fe, o sea, simplemente por creer que Jesús murió por nosotros en la cruz, ya somos justos. Lo acaba de decir Pablo en el capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Él fue el sacrificio por el pecado, Jesús. ¿Lo crees? Bueno, ok. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos justos, ok. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Debemos de permanecer en la fe. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A ver, ¿cuál esperanza? Aquí está. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ya tienes tú tu confianza en Cristo Jesús. Entonces nos debemos de gloriar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te mueras. Fíjense bien, aquí le explica Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Cómo? En las tribulaciones. A mí me vino la tribulación por medio de lo que me han hecho mi familia. Es tribulación. Te quita la paz, pelean contigo, te hacen esto, te hacen el otro. ¿Qué tienes que hacer? Refugiarte en Cristo. Yo me refugio en el Señor. Tengo paz. La gente me quita la paz. Me refugio en Jesús, tengo paz. Día tras día, tras día, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces fíjense bien. Y la paz es un fruto del Espíritu. Pero si no perdono lo que me hace la gente, si no perdono, si no bendigo a los que me maldicen, si no bendigo, no me están maldiciendo, pero en el caso de que me maldijeran, pelean conmigo, pero hay que bendecir. O sea, el camino para ganar las almas es el amor. ¿Siempre lo hago? No, hermanos, no siempre lo hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, perdóneme, ayúdeme, Señor. Yo no puedo, usted sí. Entonces, ¿qué debo de estar? Debo de llenarme de la mente de Cristo, del Espíritu de Cristo. Entonces, fíjense, ¿ok? Y todo tiene que ver con el perdón, hermanos. Debemos de perdonar lo que nos hacen. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjense bien. Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar toda esta tierra. Señor, ni tengo hijos, ya soy un anciano. 75 años tenía Abraham. 75 años. Señor. Te voy a dar toda esta tierra, Abraham. Ni tengo hijos. Le dice, mira, Abraham, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. ¡De verdad! ¡Yeah! Le creyó a Dios, hermanos, le creyó. Y por haberle creído, tenía 75 años. Y por haberle creído, le fue contado por justicia. Yes. Gracias, Señor. Va a tener hijos. ¿Cuándo puedes contar las estrellas del cielo, hermano? Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Lo engañó Sara, como siempre, por las mujeres. La mujer es figura de la iglesia. Mira, pasaron los años.
y nada. Abraham, pues mira, métate con mi esclava, hombre. A lo mejor era con tu esclava, no conmigo. Y Abraham cayó por culpa de su esposa, Sara o Sarai. Y la hija de la esclava de Sarai, tuvo un hijo, Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael es simbólico de los que se quieren justificar de los 10 mandamientos. Pablo lo explica. La alegoría de Agar y de Sara, en la misma carta a los romanos. La alegoría, es una alegoría. Pablo lo explica muy bien, para el que tiene el Espíritu de Dios lo entiende. Ismael es figura, es simbólico de los que se quieren justificar con los 10 mandamientos. Isaac, el hijo de la promesa, somos nosotros, es espiritualmente. Entonces, Sara hizo pecar a Abraham. ¿Quiénes fueron los que pelearon siempre? Todavía hasta la fecha. ¿Saben quién es Ismael a la fecha? ¿Saben quién es Ismael a la fecha? A la nación de Egipto, todas las naciones que están ahí alrededor de Jerusalén, de Israel, perdón. Jordania, Siria. Todos esos descendientes de Ismael odian, la mayoría, no todos, a los judíos, sobre todo los religiosos, los musulmanes. Irán, Arabia Saudita, esos son los descendientes de Ismael. ¿Por qué? Porque desobedeció a Abraham. Acuérdense, Pablo menciona que las personas del Antiguo Testamento no recibieron el conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más conocimiento que ellos. El más grande de los profetas fue Juan Bautista. El más chico en el reino de Dios es más grande que Juan Bautista. Jesús lo dijo. Entonces fíjense bien. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora fíjense bien, vamos a mirarlo en el original, porque en el original se entiende mejor con la traducción. Fíjense bien. En 5.2, por medio de quien también tenemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Fíjense bien. Aquí esperanza, la palabra es, y nos gloriamos, elpis. Resulta que elpis es, por definición, en el griego, al español, esperanza, fe, fruto, expectativa. Entonces fíjense bien, es esperanza, pero también es fruto. La esperanza es un fruto del Espíritu, dice Pablo en Gálatas 5:22. Entonces fíjense, ya mirando eso, fíjense, ¿ok? Fíjense en el 3, ese es el versículo 2. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, en las aflicciones.
sabiendo. Esta palabra, sabiendo, o ser conscientes, o percibiendo, o considerando, o sea que habla de tener entendimiento, entendiendo que la tribulación o las aflicciones, que esa aflicción produce, fíjense bien, aquí la palabra produce es catergasomal. Y esto, catergasomal, quiere decir produce, pero también quiere decir una obra, un hecho, o para trabajar. O sea, la tribulación, en esa tribulación Dios está trabajando en nosotros y nosotros estamos trabajando. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Una obra. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? Bueno, aquí lo dice, fíjense bien. Fíjense bien. Sabiendo que la tribulación da fruto de tolerancia. La palabra es upomone, que quiere decir paciencia, tolerancia, perseverando, lo que dice el Mateo 24, el amor de muchos se enfriará, que es lo opuesto. No, permanezcan despiertos, o sea, sean tolerantes unos con los otros. Perseverando también quiere decir un remanente detrás, también quiere decir un paciente duradero o una paciencia duradera, también quiere decir upomone. Produce paciencia, ¿ok? Y fíjense bien, y la paciencia, upomone, que produce prueba o una experiencia. La palabra es dokime, o sea, es una prueba, es una experiencia, o entre paréntesis, el proceso o resultado de juicio o la aprobación. O sea, fíjense bien, Esteban se pone a predicar el Evangelio, está en el libro de los Hechos, se pone a predicar con la sabiduría de Dios. No era Esteban el que estaba hablando, era el Espíritu de Dios en él, con mucha sabiduría. Uno de los evangelios más explicados, mejor explicados, es el de Esteban, en el libro de los Hechos. Y cuando él está predicando el Evangelio, lo empiezan a apedrear literalmente. ¿Y qué hace Esteban? Murió dando fruto. Señor, tenía cara de ángel. Señor, lo estaban golpeando. Señor, no les tengas en cuenta que me están matando. Perdónales este pecado, Señor. Y lo mataron. Dio fruto en la misma muerte. Cuando lo mataron. Ese es el fruto, hermanos. Él terminó la carrera perdonando, dando fruto. Entonces fíjense bien. La paciencia prueba y la prueba esperanza, o sea, fruto. Entonces ya una vez que das fruto, hermano, dice Pablo, y la esperanza, o sea, o el resultado de lo que has hecho, o sea, el fruto, la expectativa, no avergüenza. No es una afrenta, al contrario, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones.
por el Espíritu Santo. O sea, las únicas personas que pueden amar, que pueden perdonar, que pueden dar fruto, es si tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Tú no puedes tener a Cristo Jesús si tú no te reconoces pecador. Si tú piensas que eres bueno, estás rechazando el amor de Jesús. No, reconoce quién eres, un pobre burro, un pobre pecador, o una burra, o una mula, o un mulo. Reconócelo. Y tú ten tu intimidad con Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, la experiencia para que des fruto es de que la gente te tiene que tratar mal. ¿Quién es la gente con la que más convives? Tus amigos, tu familia. Te van a tratar mal. No todos, pero hay algunos que te van a tratar mal. ¿Para qué? Para que des fruto. ¿Y cuál es el resultado? Amar, perdonar, bendecir, aunque no lo sientas. Ese es el resultado. Eso es el resultado de la paciencia. ¿Qué es lo opuesto? El que se divorcia no está perdonando. El que maldice no está perdonando. El que dice, yo lo perdono, yo la perdona, pero que no me hable. Eso no es perdonar, hermanos. Eso no es perdonar. Entonces uno debe de perdonar aunque no lo sientas. Entonces si no lo sientes, busca a Jesús, Señor. Hábleme, Señor. Y deja que el Señor te hable. Y una voz tenue, una voz así, te va a hablar y te va a dar, y casi siempre te va a dar un versículo bíblico. O a lo mejor te dice la palabra que necesitas escuchar. A mí en lo personal casi siempre me habla con la Biblia. Salmo 32, me dice el Señor. Le digo al Señor, Señor, necesito palabra. Hábleme, Señor. Con esto voy a terminar. Les voy a compartir lo que el Señor me dio en estos días en los que tengo meses, hermanos, con la lucha en la que no puedo compartir la palabra de Dios por una cosa, por otra. Como dice Pablo, Satanás anda nada más allí de metiche ahí y no deja. El Señor me dio Isaías 40. Fíjense bien, ¿ok? Señor, hábleme, Señor. Hábleme, Señor, necesito su palabra. Fíjense lo que me dice el Señor. Consolaos, pueblo mío. De repente a veces me entra temor, Señor, pues hábleme, ¿verdad? A lo mejor no estoy amando, no sé, Señor, hábleme. Y me da Isaías 40. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya se cumplió, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego viene y me dice básicamente lo que andaba haciendo Juan el Bautista. Vos que clama en el desierto, preparar, eso es lo que yo ando haciendo también. Hermanos, preparen la venida de Cristo Jesús a sus corazones. O sea, básicamente el Señor me dice, tú sigue predicando, mijo. Tú sigue predicando. No tengo nada contra ti, tú sigue predicando. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. O sea, el orgullo. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso me da el Salmo 2, el Salmo 2, el Salmo 8. Entonces yo, a ver, Señor, pues hábleme. Primero me dio el Salmo 2.
hábleme, Señor. Y el Señor me dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es para Jesús, hermanos. Esto es profecía para Jesús. Pero el Señor también me habla a mí. Me dio estos versículos. Que básicamente me está pasando a mí esto. Porque yo fui ungido por Jesús. Yo no me puse solo. Jesús me ungió con su Santo Espíritu. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque se burlan de mí. Falso profeta. Que por cierto está en el libro de los Proverbios, la sabiduría. Jesús es la sabiduría. En el libro de Proverbios, cuando veas sabiduría, es Jesús mismo, hermanos. Es Jesús. El que mora en los cielos, o sea, Jesús, se reirá. El Señor se burlará de ellos. La sabiduría se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La ira de Dios es cuando Él se aparta de las personas. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Jesús es el santo monte. Entonces, acuérdense, esto es para Jesús, pero aplica también para los ungidos del Señor. Esto le aplica a Pablo, a Pedro, a todos los que han servido al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo, hermanos. Eso me da el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 12, Isaías 40, y anoche me dio una vez más el Salmo 32. Y yo le digo, ok, Señor, está bien, me voy a seguir enfocando en usted, me voy a seguir enfocando en la palabra de Dios, predicando a mis hermanos. Y yo sé que dentro de lo que yo estoy predicando, hermano, acuérdense, el Espíritu Santo les va a retumbar lo que más necesitan escuchar ustedes. Entonces acuérdense, Dios nos ama. Dios nos ama, nosotros somos sus hijos. Nosotros debemos siempre de confiar en Él, hermanos. Mi predicación nunca va a ser para condenarlos o para maldecirlos o para... No, hermanos, no. Siempre va a ser para conducirlos a Cristo, de que nunca aparten su mirada de Cristo Jesús. Nunca, hermanos. Pongan siempre... Yo estoy seguro que ustedes que están siguiendo este canal, ustedes tienen sus propias tribulaciones. Gócense, gócense. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ya les compartí lo que a mí el Señor me ha dado. Pregúntale al Señor, Señor, déme palabra a mí, en lo personal. Obviamente, el Señor te está hablando a través de este mensaje, a través de esta predicación. Pero a la vez, el Espíritu Santo te lo puede decir directamente a ti. Señor, hábleme. Entonces, si por ahí escuchas Isaías 38, por ejemplo. Ahorita me viene Isaías 38. ¿Qué dice Isaías 38? No sé. A ver, hay versículos hay capítulos que sé. ¿Qué dice Isaías 38? No lo sé. Entonces, pero acuérdense, no es para condenarnos. Aunque haya palabra ahí de que parece que es algo malo, es la enfermedad de Ezequías. ¿Cuál es la enfermedad del ser humano? El pecado, el no reconocer que somos pecadores. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y con esto termino. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, Ezequías. Ordena tu casa porque morirás. A lo mejor aquí está un hermano que de alguna forma a lo mejor no se ha arrepentido. Pon los ojos en Cristo Jesús. Levanta los ojos al cielo.
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Entonces, hermanos, ¿se fijan? Ahí hay mensaje de esperanza. El Señor a lo mejor te ha dicho: Panchito, Panchita, vas a morir, ordena tu casa porque te vas a morir. Pero de repente ya pusiste los ojos en Jesús, y el Señor te dice: ok, hijo mío, hija mía, he visto tus lágrimas, voy a alargar tu vida. ¿Por qué? Porque me buscaste, Panchito, Panchita, me buscaste. Y yo esas lágrimas que derramaste, te voy a alargar tu vida. Y con esto termino, hermanos. Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Jesús, de mi Padre Dios, que hizo los cielos y la tierra. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.